Muy buenas tardes para todas y todos los asistentes. Damos inicio a esta segunda jornada del 9º Congreso de Derecho Constitucional organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño. El eje que damos inicio a partir de este momento se titula Justicia, Constitucionalismo y Derechos Humanos. Los conferencistas invitados, el doctor Lorenzo Mateo Bujo Sabadell, invitado de España, el doctor Adolfo Sánchez Alegre, invitado de la República de Argentina, y la doctora Isabel Goyes Moreno, docente de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño. Las hojas de vida de los conferencistas las pueden consultar en la agenda oficial que la organización del Congreso ha entregado a cada uno de ustedes o en la página oficial del Congreso. A las personas que van haciendo su arribo, les recordamos lo más pronto posible hacer uso de los asientos que aún se encuentran algunos disponibles. Se les recuerda a los conferencistas que el tiempo con que cuentan para efectos de su charla o disertación es de 40 minutos, el cual está debidamente controlado por parte de la organización y se les dará el aviso respectivo. De esta manera, invitamos al primer conferencista de la tarde. Se trata del doctor Lorenzo Mateo Bujo Sabadell. El título de su conferencia: Derechos fundamentales e investigaciones de ciberdelitos. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero manifestar mi bienestar, mi felicidad por visitar Pasto, por visitar Nariño. Yo, la verdad es que perdí la cuenta ya hace algún tiempo de las veces que he visitado Colombia, pero tenía una deuda con este departamento, es evidente, y agradezco, por tanto, a Omar, a toda la Universidad de Nariño, pero lo personifico en él, en su persona y en todo el grupo de colaboradores que han hecho muy agradable nuestra visita y han propiciado que podamos estar aquí con ustedes en estos días. Cambiamos un poquito de tercio, pero mi intención es dar algo de continuidad a lo que se estaba comentando esta mañana. Pero si me lo permiten, abusando de la hospitalidad de la Universidad de Nariño y de los que nos invitan, aprovecho para hacer un minuto de publicidad, porque creo que vale la pena. En la Universidad de Salamanca, de donde yo provengo, nos hemos atrevido a organizar un evento de alcance, al final es de alcance mundial, en octubre del 16 al 19 del mes de octubre próximo. Va a haber las 26ª jornadas de Derecho Procesal del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, pero a eso se une una conferencia internacional de la Asociación Internacional de Derecho Procesal. Todo en torno al tema de la prueba, con ponentes de gran entidad y de los 5 continentes. Entonces, los que sé que no es fácil, está lejos, pero si tienen ocasión de venir a España por esa época, sí que les invito y estaría muy contento de recibirles allá por este evento. Bueno, como les decía, me toca aterrizar algunas de las ideas que se han manifestado esta mañana, interesantes, muy productivas, que hacen reflexionar en torno a grandes conceptos, en torno a grandes ideas que vienen de lejos y que tienen sus consecuencias concretas. Entonces, yo desde el punto de vista del derecho procesal y del derecho procesal penal, que yo creo que cada vez más es cercano, si no coincidente, con el derecho constitucional o derecho constitucionalizado, pues quizás podamos ilustrar algunas de las cosas que se han dicho esta mañana, sobre todo respecto a los distintos niveles
en que se reparte la normatividad, ese control de convencionalidad que cada vez somos más conscientes de él y esta mañana se ha puesto de manifiesto, el control de constitucionalidad que en un país como Colombia está muy asentado, a pesar de, bueno, también se ha dicho al final de esta mañana que podía ser mejorable, ¿no? Pero bueno, todo es mejorable al final. Lo que quiero decir es que hay distintos niveles de normatividad que afectan y que a veces producen interferencias en los poderes, quizá porque los poderes a veces no cumplen lo que tendrían que cumplir, ¿no? Y ahí están las omisiones muchas veces del legislador que tienen que suplirse, que tienen que cubrirse de alguna manera, y los jueces tienen que aplicar en los casos concretos porque tienen la obligación de resolver los casos que se les plantean y tienen que buscar la solución donde puedan, respetando la jerarquía normativa, respetando los principios y las reglas, y ahí está todos los dilemas que se nos han planteado esta mañana. Yo les decía, quiero concretar todo eso en un asunto que no deja de ser novedoso, pero que se concreta en un contexto complicado que es el español. Me voy a permitir hablar de lo que más sé, que es el sistema español, para que ustedes sean quienes puedan, ojalá, puedan tomar algunas ideas que les puedan servir para la interpretación o para la proposición de cambios normativos. En lo primero que les voy a decir, no somos ningún modelo, ni mucho menos. Estoy hablando de la ley de enjuiciamiento criminal, que es como tradicionalmente se llama el texto, la norma que regula la mayor parte de procesos penales que tenemos en nuestro ordenamiento. No todos, porque tenemos alguna ley extravagante, diríamos, como la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Pero nuestro Código de Procedimiento Penal es ni más ni menos que de 14 de septiembre de 1882. Se cayó un casco, pero no había nada dentro. Como les decía, 1882. Esa ley hoy sigue vigente. Sigue vigente por varias razones. Primera, porque era una muy buena ley y tuvo una acogida importante, aunque algún autor español ha dicho que nunca se llegará a aplicar, nunca se llegaría a aplicar del todo. Era una ley posiblemente la mejor de su época. Ya introducía juicio oral, algunas de las novedades que estábamos hablando hace un momento de las reformas chilenas. En 1882, la verdad es que tuvieron la suerte mis antepasados en España de tener esa idea luminosa de acoger ya las construcciones doctrinales más avanzadas que introducían el juicio oral, el principio acusatorio, mixto todavía, pero algunos avances importantes en el derecho comparado. Eso nos ha dado ventajas, pero luego ha tenido una consecuencia negativa, que es que todavía está vigente. No hemos conseguido todavía cambiar, llegar a acuerdos suficientes. Ha habido numerosos anteproyectos, proyectos, borradores de reforma. Esto se lo digo y me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con el tema que se ha enunciado? Como ustedes comprenderán, una ley de 1882 sobre ciberdelincuencia no podía decir nada. No tenía ninguna norma a ese respecto, pero es que tampoco la tenía en relación con las intervenciones telefónicas, algo que en la investigación criminal es tan importante como la interceptación de comunicaciones telefónicas. Eso se introdujo varias decenas después, de forma muy limitada y muy imperfecta, y dio lugar a esa imperfección normativa, esa imperfección del Código de Procedimiento Penal, dio lugar en varias ocasiones a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte de Estrasburgo, que encargada de interpretar y de aplicar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, dijera: españoles, ustedes tienen una regulación que no cumple los parámetros
exigidos por el artículo 6 del convenio, que es el que establece un contenido complejo, heterogéneo, pero relacionado con lo que aquí normalmente se llama el proceso debido, los criterios del proceso debido o del juicio justo y equitativo, que es la terminología más acorde con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y con el Convenio Europeo. En ese contexto de una ley antigua, imperfecta, pues tuvo que ser, y relaciono otra vez con lo que se decía esta mañana, tuvo que ser la jurisprudencia la que resolviera el problema. Es decir, teníamos una criminalidad que utilizaba el teléfono para comunicarse, como era evidente, y no teníamos norma que permitiera la intervención de telecomunicaciones de forma desmenuzada, de forma desarrollada y, por tanto, suficientemente respetuosa con los derechos fundamentales de nuestra Constitución de 1978. En 1978, pues, esa Constitución supuso un baño, una iluminación o un prisma a través del cual había que leer ese código antiguo, y en el 77 España se vinculó con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entonces, ahí ya agarrábamos los distintos criterios, los distintos niveles normativos de los que estaba hablando, pero aún así lo que se notaba era el hueco. Faltaba esa regulación que permitiera al juez debidamente limitar derechos fundamentales como el del secreto de las comunicaciones, que está en la parte más protegida de nuestra Constitución, pero que no estaba desarrollado. Entonces, fue en realidad la Sala Segunda del Tribunal Supremo la que tuvo que improvisar, entre comillas. Lo hizo bien, la verdad es que fue una regulación que en general fue alabada, pero tuvo que suplir la carencia normativa que teníamos en ese ámbito. Estoy hablando de años 90, es decir, justo antes de que empezara otra ola, que es la de lo que llamamos las TICs, las tecnologías de información y comunicación, que suponen para la delincuencia, si lo vemos desde el punto de vista criminológico, suponen una fase nueva, una etapa nueva de la criminalidad. Criminalidad a través de, que cada vez en los medios de comunicación lo vemos más, delitos cometidos a través de redes sociales, delitos cometidos utilizando instrumentos tecnológicos que hace 10 años, pues los que no estamos metidos en el campo de la informática, ni siquiera preveíamos que los fuéramos a tener. Ese es un aspecto, pero otro aspecto interesante, pensando en la delincuencia tradicional, es que esas mismas tecnologías, esas mismas novedades que los ingenieros informáticos y quienes trabajan a su alrededor van dándonos, los drones, por ejemplo, nos suministran, nos proporcionan instrumentos nuevos que antes no teníamos, instrumentos de investigación. Es decir, lo que les quiero mostrar es que hay esos dos aspectos, delincuencia nueva, pero también delincuencia antigua, en la que podemos utilizar nuevos métodos. Por supuesto, esto no lo teníamos. Si no teníamos una regulación adecuada de las interceptaciones clásicas de comunicaciones de teléfono, pues mucho menos estas más nuevas. Llegó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a convencerse de que en la práctica, aplicando esas reglas jurisprudenciales de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, no se infringían derechos fundamentales. Claro, desde el punto de vista de los parámetros de la limitación de derechos fundamentales, faltaba el elemento de que la ley ordinaria o la ley orgánica, que equivale a la ley estatutaria colombiana, desarrollara cómo limitar esos derechos fundamentales. Eso no lo teníamos, pero en lo demás sí que había esa regulación improvisada por la jurisprudencia de la Sala Segunda que permitía
que en la práctica se viera que no había vulneración material de los derechos fundamentales en juego si se seguían esos parámetros, esos criterios que se establecían. Y bueno, hay sentencias del Tribunal Europeo que ya se convencieron, que ya dijeron, no, en España es verdad que no tienen normativa, pero sí que están aplicando una regulación respetuosa. En definitiva, como ustedes bien se han dado cuenta, era urgente una reforma, una actualización en este ámbito, en esta materia que también se han dado ustedes cuenta, ya lo saben, que es muy difícil regular, porque todo lo que se regule va a quedar antiguo muy deprisa. En realidad, yo he tenido la suerte de trabajar con los profesores de Ingeniería Informática de mi universidad, y ellos están investigando y están descubriendo y están montando aparatos nuevos continuamente. Entonces, el derecho, si normalmente va por detrás de la sociedad en general, en estas materias todavía va más por detrás. Es difícil estar actualizado en esta materia. Pero lo que les quiero comentar, y por eso les hablaba de la concreción de esas cuestiones de esta mañana a la regulación concreta, es que en el año 2015 por fin no conseguimos, debo decir, entre paréntesis, no conseguimos una ley de enjuiciamiento criminal, un código de procedimiento penal nuevo, pero sí que hubo unas reformas parciales que trataron de actualizar todos estos temas, la mayor parte de temas que eran importante actualizar. Es, para lo que nos interesa, la Ley Orgánica 13 de 2015, de principios de octubre de este año 2015, cuando se introduce una regulación bastante amplia en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. Un primer problema que supuso es que se introdujeron un montón de artículos sin pretender mover los siguientes, con lo cual tenemos artículos que, para no mover los números, los artículos tienen el apellido, podríamos decir, de bis, ter, quater, etcétera, hasta octies, etcétera, etcétera. Tenemos ese problema de técnica legislativa que muestra a todas luces que necesitamos urgentemente una nueva legislación completa y sistemática, pero, como digo, no se alcanzó más allá. Y eso evidentemente tiene otro problema. Es como poner, como lo que decía el Evangelio, el poner zurcidos, telas nuevas en una tela antigua que produce unas tensiones, ¿no? El esquema general del proceso penal es anticuado ya, necesitamos una renovación y estamos introduciendo algunos elementos que pretenden ser novedosos, a pesar de ese problema que les decía, que nunca van a terminar de ser del todo novedosos, porque siempre la realidad de la delincuencia va más deprisa, ¿no? Pero, desde luego, se pretendió dar este salto y ir supliendo esa carencia evidente que teníamos en ese momento. Lo que más me interesa, hay regulaciones específicas, hay unas secciones que se dedican a dar normas, sería muy prolijo y no tendría mayor interés, y lo que pretendo mostrar es más bien las disposiciones comunes. Hay unas disposiciones comunes, una amplia regulación que establece unos criterios aplicables a todas las medidas que luego en concreto se van desarrollando. Así se regula la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos, también la utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de localización, también el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información, el registro de computadores, y también luego unas regulaciones sobre el aseguramiento del obtenido, temas de cadena de custodia, e incluso una figura novedosa y interesante, aunque problemática, de agente
informático encubierto, es decir, un agente infiltrado que en las redes se puede hacer pasar por alguien al que le gusta la pederastia y pues trata de descubrir una red de intercambio de imágenes pornográficas. Eso en la práctica produce muchas dudas y muchos problemas, pero ahí ya está el embrión de esa nueva posibilidad de investigación. Como les decía, cada una de estas figuras tiene imperfecta, pero tiene algún desarrollo específico, pero me voy a detener solamente en las disposiciones comunes porque lo que hacen es establecer unos parámetros de comparación. Lo que decíamos, lo que decía el profesor Jaime Araujo esta mañana, por ejemplo, esos problemas de derechos y de intereses legítimos que están en confrontación y que hay que resolver de alguna manera, pues aquí se nos plantea de manera muy clara. Se trata, en todos estos casos, de restringir derechos fundamentales. Por lo tanto, una primera cuestión que expresamente no aparece, pero implícitamente está en todos estos artículos, que es la necesidad de que sea un juez con todas las garantías que implica el ejercicio de la jurisdicción el que pueda ordenar la adopción de alguna de estas medidas. Y aquí debo hacer una puntualización, una diferencia importante con el sistema colombiano y el sistema chileno y otros que han conseguido renovar el proceso penal. Nosotros seguimos con el modelo del Código de Instrucción Criminal de 1808, el modelo napoleónico francés, y por tanto con el juez de instrucción. Es decir, quien investiga, quien dirige la investigación es el juez de instrucción. Todavía en España, salvo en los procesos penales de menores. Ahí ya se incorporó la figura del fiscal investigador, casi más bien como un experimento para ver qué tal funcionará, porque ese campo lamentablemente es menospreciado, me parece a mí muy importante y normalmente es campo de experimentación por si la cosa va bien, luego se tratará de aplicar en el proceso de adultos, cosa que todavía no hemos conseguido, como ya les he contado. Entonces, se trata de ese juez de instrucción, el que no es comparable a un juez de garantías, exactamente, no es tampoco un GIP, como dirían los italianos, un giudice delle indagini preliminari, no es ese juez que está en la investigación por detrás, esperando a que el fiscal que está dirigiendo la investigación le pida autorizaciones cuando se trata de limitar derechos fundamentales, sino que él mismo, el juez investigador, es el que autoriza esa medida de investigación y lo puede hacer porque tiene jurisdicción, cumple jurisdicción. Ahí hay problemas, hay discusiones en torno a la imparcialidad, a la propia imparcialidad que tenga el juez de instrucción y bueno, hay un debate ese debate es el que tiene atrancada realmente la reforma procesal penal en España. Por tanto, jurisdiccionalidad, lo cual resulta evidente. Tiene que ser un juez el que pueda ordenar la limitación de todos estos derechos fundamentales implicados. Básicamente el secreto de las comunicaciones, el derecho a la intimidad y algunos relacionados con ellos. Las partes, el fiscal actúa como parte activa en estos procesos y puede actuar también la víctima, pero normalmente la petición en estos casos de la medida que corresponda puede venir del fiscal, pero normalmente viene de la policía, que es la que está en la persecución, cuando ocurren los hechos o muy cercanamente al momento en que ha ocurrido el hecho punible y es quien necesita la autorización para que luego lo que obtenga pueda valer para desvirtuar la presunción de inocencia.
Un problema genérico que tenemos y que tiene mucho que ver con lo que les contaba, que se ha puesto vino nuevo en odres viejos, es que sí se han previsto esas medidas de investigación, pero luego cuando se trata de tener en cuenta cuáles son los medios de prueba utilizables en el juicio oral español, a diferencia de lo que dice nuestro Código Procesal Civil, que ya prevé la utilización de prueba informática expresamente, hay unos artículos dedicados a esta cuestión, en nuestra ley de enjuiciamiento criminal no se cambia la lista de medios de prueba. Es decir, ahí tendremos que seguir aplicando, menos mal que tenemos una definición en el Código Penal de documento que es flexible, que es amplia, y todos los resultados de esa captación de imágenes, de esas grabaciones, pues entrarían dentro de este concepto desproporcionadamente amplio de documento. Ahí también necesitamos una renovación, como se hizo en el proceso civil, pero como les digo, no se ha hecho. Hay algunas consideraciones un poco más específicas que aparecen ya normativamente. Ya el legislador se ha preocupado de que el juez, en el caso concreto, tendrá que valorar los criterios del contexto, del caso particular, pero se les da ya algunos parámetros a los que agarrarse. Porque ese es un problema, esta mañana ya se insinuó, pero es un problema en relación con estos casos que el Ejecutivo básicamente se ha aprovechado en ocasiones de él, por lo menos en España y posiblemente en otros países. Es decir, le deja un amplio margen a la jurisdicción, a los jueces, para que adopten la medida que consideren más prudente, para después responsabilizarles si sale mal la investigación o si entramos dentro de ese terreno resbaladizo de la prueba ilícita, que es el riesgo que se corre si no se cumplen esos criterios que se establezcan. Por tanto, cuanto más concreta sea el criterio establecido por el legislador ordinario, el juez va a tener unos parámetros más concretos y va a poder cumplir más fácilmente la función jurisdiccional de juzgar o de, en este caso concreto, de ordenar investigaciones que impliquen limitaciones de derechos fundamentales. Primer parámetro interesante, es decir, lo que primero se preocupa el legislador, creo que con buen criterio, es de evitar la utilización de todos estos medios para hacer unas investigaciones generales. No caben lo que en latín denominamos las inquisiciones generales. Hay que partir de datos concretos, de hechos concretos que puedan tener una apariencia de ser delictivos para tener base suficiente para poder aplicar alguna de estas medidas. Se tienen que evitar, por lo tanto, interpretaciones extensivas. No cabe utilizar estas medidas para mera prevención de los delitos o descubrir delitos sin que haya esa base objetiva concreta. El entender cuándo hay esa base objetiva, obviamente, es un concepto jurídico indeterminado que hay que llenar de contenido, que tendrá que llenar de contenido el juez, pero se le establecen posteriormente algunos otros parámetros para configurar un poco más estrechamente este amplio margen de apreciación. Pero ya es un buen punto de partida el decir, no podemos infringir, no podemos limitar derechos fundamentales si no hay una razón suficiente y una razón concreta, una razón que supone la comisión aparente de un hecho delictivo que hay que investigar, hay que comprobar qué es lo que en realidad ha ocurrido y hay que comprobar, por supuesto, quién lo haya podido cometer. Y luego se añaden algunas consideraciones que son propias de la aplicación del principio de proporcionalidad en sentido amplio, la concreción